Ya de regreso, gracias, muchas gracias por continuar en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Estamos en vivo con el doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, quien es director de Salud Pública de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, como cada martes, se lo dije previo precisamente a esta pausa. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, como siempre. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar en su... Gracias, muchas gracias, doctor. A ver, si en audio me alcanzan a escuchar, escucho un rebote y un delay como de 2 segundos más o menos para que lo puedan arreglar y poder platicar con el doctor como se debe. Estoy escuchándolo y yo también me estoy escuchando con rebote. Bueno, doctor, vamos a iniciar. La actualización de los casos que el día de hoy ustedes dan a conocer a partir de las 10 de la mañana en la acostumbrada rueda de prensa, vuelve más o menos a los datos que se estaban presentando en semanas anteriores, 458 casos y 23 defunciones. Esto, doctor, sale ya de promedio o esa racha, vamos a decir, positiva que había en algunos días que se presentaron un número menor de casos que los anteriores o las anteriores semanas. Sí, bueno, esto mal, hemos comentado, hay oscilaciones. Estas oscilaciones pueden debido a diferentes factores y en este caso, bueno, lo que estamos observando es que tuvimos 4 o 5 días con menos de 300 casos, en promedio 200, incluso menos de 200 tuvimos algunos días. Sin embargo, esto no debe de anunciar todavía una situación de que estamos en una fase de disminución de la epidemia. ¿Por qué? Por varias razones. Las oscilaciones se pueden presentar y son esperadas, son normales, el comportamiento de la enfermedad y también del proceso de diagnóstico puede contribuir a tener esas variaciones. Y la otra es que para poder determinar con certeza que estamos en una meseta o que estamos en una franca disminución, necesitamos tener por lo menos 2 semanas continuas con estos datos. En este momento no ha sido así, de tal manera que lo que nos interesa es conocer la tendencia de las últimas 2 o 4 semanas y seguimos con una tendencia alta. El promedio semanal se va a incrementar con los datos de hoy y bueno, esto diario se va construyendo y lo que hemos dicho, Miguel, en muchas ocasiones, lo más importante es reconocer que el virus, que el enemigo ahí está, que aunque es invisible, sigue presente. Lo comentábamos hoy en la rueda de prensa, más de 30 municipios en esta ocasión tienen incrementos. ¿Esto qué significa? Que en todos los municipios del estado puede estar el virus, puede estar que el virus se mueve con las personas y puede estar y sigue habiendo transmisión sin la menor duda. Por eso es que no podemos confiarnos, no debemos bajar la guardia y debemos extremar las precauciones y las medidas preventivas. Doctor, has comentado algo muy importante en cuanto a esta tendencia, es decir, después de obtener algunos números bajos durante ciertos días, tenemos 2 que vuelven a subir, que se vuelve a incrementar en cuanto a contagios, sobre todo. Es como volver a empezar, o sea, estos 2 días sí marcan una diferencia y tendríamos que volver a empezar con números bajos para cumplir esas 2 semanas. Así es, son promedios también, tampoco hay que decirlo, tampoco es que hemos tenido un incremento mayor a la tendencia que ya teníamos, es decir, no observamos todavía un incremento mayor al último mes. Esto también nos debe tranquilizar. Tenemos que ser muy prudentes, pero también muy objetivos en el análisis de la información. Sí es llamativo que tuvimos 4 o 5 días con números menores a 200 o entre 200 y 300. Ahora subimos más allá de 400, que es una de las cifras más altas que hemos tenido desde el último mes, desde todo julio y lo que llevamos de agosto. Sin embargo, insisto, los números están bien,
hay una distribución de los casos que se va acomodando por fecha de inicio. Esto es algo muy técnico, Miguel, pero a lo mejor vale la pena que a las personas lo conozcan. Nosotros damos a conocer el reporte de los confirmados conforme los laboratorios nos entregan los resultados, y siempre de manera pública señalamos dónde están los casos, en qué fecha están distribuidas estas personas. En el reporte de hoy, que por alguna razón que es ajena a lo que nosotros quisiéramos, hay personas que estaban entre la tercera semana de julio y la primera de agosto. Y voy a explicar a qué se debe esto. Las personas tienen una fecha de inicio de síntomas. Algunas personas empiezan muy rápido y en 3 o 4 días los podemos captar en el sistema de salud. Se les toma la muestra y a lo mejor al 7º o 8º día ya se tiene el resultado, que es la gran mayoría. Eso también hay que ser muy claros. La gran mayoría en menos de 10 días desarrolla la enfermedad y se obtiene un resultado definitivo, ya sea negativo o positivo. Pero también hay personas que tienen una evolución más lenta, tórpida. Hemos encontrado muchas personas que solo manifiestan, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, que al inicio no tienen tos ni fiebre, y van pasando los días y van desarrollando poco a poco otros síntomas. Esas personas normalmente no ameritan una prueba de laboratorio hasta que cumplen ya ciertos criterios que nos dan una orientación. Siempre hemos dicho que las pruebas no se hacen, pues como decimos coloquialmente, a destajo. Las pruebas tienen una lógica, tienen criterios específicos para hacerse. Estos criterios son muy amplios, es decir, muchísimas personas cumplen los criterios de manera muy fácil al tener 2 o 3 síntomas, y por eso es que hemos detectado también muchos casos y porque tenemos también una búsqueda intencionada. Pero, insisto, una cosa es el reporte de la información conforme va saliendo del laboratorio. Al día siguiente prácticamente lo estamos dando a conocer en las ruedas de prensa, y otra cosa muy diferente es la fecha en la que van iniciando las personas sus síntomas. Cuando nosotros graficamos, acomodamos a las personas por fecha de inicio de síntomas, el comportamiento de la epidemia también tiene otro patrón, y por lo tanto no podemos quedarnos con 3 o 4 días de menos de 200 casos o de 200 a 300, porque primero siguen siendo números muy altos para la tendencia que teníamos, por ejemplo, en junio, a inicios de junio, a finales de mayo, y segundo, porque la historia natural de esta enfermedad, de lo poco que sabemos, tenemos que reconocer que sabemos muy poco de esta enfermedad, pues nos dice que hasta 14 días después se van a presentar los casos. Es decir, el periodo de incubación, el tiempo que transcurre entre que una persona tiene el virus en su cuerpo, recibe el virus por la razón que sea, entra a su organismo, empieza a replicarse el virus, empieza a producirse en su organismo, hasta que empieza a presentar los síntomas, puede ir desde un día, 2 días, en los últimos reportes se habla de un día, hasta 14 días. El promedio está más o menos en 6 días, de tal manera que no podemos tomar conclusiones en este sentido, sino hasta tener 2 semanas continuas de descenso de casos para poder decir que realmente estamos en una franca disminución. Y el mensaje que queremos dar es que no nos podemos confiar. El virus ahí está, sigue habiendo transmisión, lo vemos en otros indicadores, sigue llegando gente a demandar consulta al primer nivel de atención, personas que tienen una enfermedad respiratoria, y desde luego también está el indicador de las personas que demandan atención hospitalaria, que sigue siendo muy alto. Todos los jueves reportamos indicadores adicionales de la vigilancia epidemiológica, y ahí de manera clara seguimos observando que estamos en una situación que técnicamente se llama epidemia de neumonías. ¿Esto qué significa? Que las neumonías que estamos teniendo, sobre todo en adultos y adultos mayores, es mucho más alto de lo que esperábamos en cualquier otro año donde no existiera el coronavirus. Esto a grandes rasgos, Miguel. Doctor, hay un aspecto muy interesante de un caso muy cercano de una familia muy querida, que el abuelo de esta familia se encuentra en este momento internado, está intubado, ya tiene algunos días. Cuando se presentan los síntomas más importantes en él, es una persona obviamente de la tercera edad, es un adulto mayor,
se le atiende y le dan absolutamente toda la asistencia que requiere. Por protocolo, parte de la familia inicia un proceso de muestras o de pruebas, precisamente para saber si son positivos. Y uno de ellos, uno de los hijos de esta persona, da positivo, pero le dicen, tú ya vas de salida. Tienes ahora el coronavirus, pero estás en la última etapa, y fue todo el tiempo asintomático, doctor. ¿Se da en algunos casos? Sí, claro, sí, es una condición que existe de cada 100 personas que tienen contacto con el virus, aproximadamente 80 van a tener síntomas leves o incluso dentro de esas 80 personas habrá una proporción que puede ir desde 15 hasta 40% que van a ser muy leves o incluso asintomáticos. Son personas que tienen muy pocos síntomas, que incluso se considera que pueden ser transmisores de la enfermedad con pocas posibilidades, pero sí se consideran personas de riesgo que podrían transmitir la enfermedad. Son mecanismos que tiene el virus. El virus no mata a todas las personas, lo estamos viendo en las estadísticas. Hay un porcentaje de una parte de la población que tiene pocos síntomas, hay otra que no tiene síntomas. Empezamos del lado izquierdo, un porcentaje que no tiene síntomas, que puede ser del 10 hasta el 40% en algunos reportes, otro porcentaje de la población que tiene síntomas muy leves, que incluso no busca atención médica porque no se siente muy enfermo y lo considera algo que llamamos, que mucha gente le llama gripa normal. Una gripa normal hoy día seguramente es coronavirus y tiene que recibir una vigilancia y una atención médica, sobre todo si tiene factores de riesgo y enfermedades crónicas. Y tenemos el grupo de la derecha, donde están los moderados a graves, donde tienen ya fiebre persistente. Hay personas que tienen hasta más de una semana con fiebre, es una fiebre muy intensa que no responde también a los medicamentos, que puede ser persistente, todos los días está presentando fiebre, aún a pesar de que está tomando el medicamento para la fiebre. Y el 20% de las personas que van a requerir atención hospitalaria. Y ahí están personas con diabetes, con hipertensión, que tienen alguna enfermedad crónica y que son los que estamos ahorita enfocados. Pero siempre en el modelo de atención que se creó aquí en San Luis Potosí, se ha buscado la manera de atender a todos los grupos. Precisamente, si hay personas que tienen contacto de alto riesgo con un caso sospechoso, se deben de mantener aisladas por 14 días, porque si llegan a desarrollar la enfermedad, incluso si son asintomáticos, pueden evitar el transmitir la enfermedad si se mantienen aislados. Por eso insistimos mucho en el tema de aislamiento a las personas que tienen, primero, una enfermedad respiratoria que puede complicarse o no. Y bueno, también está a la par el tema de la atención médica, Miguel, que también lo hemos hablado aquí contigo. Son cuestiones totalmente diferentes. Todas las personas tienen que tener una revisión médica, una evaluación médica y un monitoreo después de una primera revisión, un monitoreo para saber cómo van evolucionando. En algunas personas es suficiente el monitoreo a distancia, en otras personas tendrán que recurrir a una unidad médica las veces que sean necesarios, sobre todo aquellas personas que tienen factores de riesgo. Muy bien, y te agradezco mucho esta respuesta, doctor, porque en un determinado momento podría ser hasta más peligroso, más riesgoso en el caso de personas asintomáticas y que no se den cuenta o que minimicen una gripa, como lo dices, una gripa normal, porque en su paso, en su actividad normal podrían estar contagiando a algunas otras personas, aunque también lo indicas, se ha visto que pueden o tienen una tendencia menor al poder contagiar, pero a fin de cuentas todo es un riesgo. Doctor, quiero cerrar con un tema que obviamente sonó mucho este día, casi que con bombo y platillo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, da a conocer precisamente la primera vacuna, así oficialmente, él, no la OMS, precisamente hecha o realizada o descubierta o desarrollada en ese país.
¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud y qué dicen ustedes como sector salud ante esta situación? Bueno, primero quiero decir, pues es una gran noticia para la ciencia. Yo creo que es bueno que exista esta intención de desarrollar una vacuna. Creo que todos los países y todos los gobiernos lo que quieren es proteger a su población, quieren salvar vidas. Y bueno, el tema que ha sido anunciado el día de hoy también ha generado una serie de réplicas a nivel internacional y bueno, nosotros como gobierno también tenemos que ser muy prudentes. Normalmente existen plazos, existen tiempos establecidos para el desarrollo de vacunas que no son ocurrencias, obedecen a ciertos mecanismos, a ciertos procedimientos, protocolos para tener una vacuna que sea segura, que sea eficaz, que se pueda producir a gran escala y que no produzca riesgos, que no produzca efectos secundarios. Entonces, lo que se ha cuestionado hasta este momento, pues es con mucha prudencia tomar en cuenta los tiempos que ha llevado el desarrollo de esta vacuna, que podrían haberse omitido. Y sobre todo, Miguel, lo que sí se ha señalado a nivel internacional es que no ha habido una transparencia por parte del gobierno de ese país para señalar cuáles han sido los estudios, los resultados de las investigaciones, y esto pues genera suspicacia, genera mucho interés, de tal manera que bueno, estaremos atentos a lo que va pasando en Rusia. En la historia del desarrollo de vacunas, no todas son exitosas. Hasta la fecha, por ejemplo, no existe una vacuna efectiva contra el VIH y se han llevado a cabo muchísimos intentos, miles, yo creo que intentos en estos casi 30 años que llevamos de la epidemia de VIH-Sida. Y bueno, es una realidad, no hay vacuna para todas las enfermedades, tienen una lógica, tienen un proceso muy específico de desarrollo y como país y como gobierno del Estado pues tenemos que ser muy prudentes y bueno, el gobierno de México ha estado firmando documentos, ha estado firmando convenios a nivel internacional para poder acceder a vacunas que sean seguras, que sean efectivas en el menor tiempo posible. Esto es una labor, como sabemos, que le corresponde al gobierno federal, particularmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Salud Federal. Y bueno, estaremos muy atentos a todo esto. El gobierno de México está trabajando de la mano con la Organización Mundial de la Salud y con grupos de investigación y de desarrollo de vacunas que son totalmente serios. Y yo estoy seguro que cuando llegue una vacuna a México por esta vía, será una vacuna que está validada, que tiene reconocimientos por los organismos reguladores y que, bueno, que tendremos la certeza de que estamos aplicando una vacuna segura. Eso es lo que esperamos. Tenemos una gran institución que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que en su momento tendrá que evaluar la vacuna que llegue a México para asegurarse que tenga eficacia, es decir, que sirva para lo que fue hecha, que sea segura, que no genere, que no esté contaminada con alguna sustancia tóxica o bacteriana, que no vaya a generar una infección. Es decir, hacer una vacuna no es cualquier cosa, hay una serie de procesos y es simplemente lo que se ha cuestionado. Ojalá que el gobierno de Rusia pueda abrir todos estos documentos, que es lo que ha demandado la comunidad internacional, y nosotros pues a la expectativa. Lo que más deseamos es tener una vacuna segura. Ojalá a ellos les funcione y bueno, que sea un éxito para ese país. Ojalá que así sea y que bueno, sea algo para bien de la humanidad. Y si después de todo esto se puede replicar hacia otros países, pues sería una gran noticia. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que ser muy prudentes y llevar a cabo todos los procedimientos y los protocolos y en su momento pues también tener todo el conocimiento que nos dará la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud Federal para la importación y sobre todo la llegada ya de vacunas a nuestro estado. El mensaje es muy claro, doctor, no hay que echar campanas al vuelo y por supuesto no confiarnos y seguir cuidándonos para evitar que siga la propagación del virus en nuestro estado y en nuestro país. Doctor Miguel Ángel Utso, te agradezco muchísimo, como cada martes, tu presencia en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Muchas gracias a ustedes, Miguel. Es un ejercicio muy importante para nosotros y si me permites, pues reiterar a la población, adelante, no confiemos
sigue habiendo una gran cantidad de personas que están entrando a los hospitales. Hay muchas personas que están en este momento muy graves, que se debe a coronavirus, que creamos en esta epidemia. Y mencionábamos los asintomáticos, Miguel. La única forma, como no sabemos quién es asintomático, quién tiene síntomas leves, quién está saliendo de la enfermedad, la única forma de poder controlar esto es todos juntos cumpliendo las medidas preventivas. Es la forma más segura, usar el cubrebocas en los espacios adecuados, de forma adecuada, en el transporte público, en los espacios cerrados. Es lo mejor que podemos hacer y tenemos un tema de solidaridad entre nosotros para no contagiar, porque podríamos ser nosotros la fuente de contagio, y también pues para no enfermarnos o no llevar el virus a nuestra casa. Así es que, pues aprovechando el espacio, reiteramos el llamado a toda la población: usar el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, respetar los protocolos, la desinfección de superficies, entre otras medidas. Muchísimas gracias, Miguel, y muy buenas noches a todas y a todos. Igualmente, doctor, muy buenas noches, gracias. Estaremos pendientes de los datos que nos compartirás mañana a las 10 de la mañana en la rueda de prensa. El doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, director de Salud Pública de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Una pausa, regreso con más.